Y bueno, amigos, continuando con nuestro recorrido en este bello municipio de Ajuterique, nos encontramos con un ícono de aquí del pueblo, que su nombre es Edmundo Suazo, que también se dice que es el que tiene más conocimiento sobre el pueblo de Ajuterique. ¿Qué tal está, Edmundo Suazo? Pues un placer recibirlos en mi casa en la compañía de la joya de Ajuterique, la perla más querida para nosotros, la poetisa, la mujer que siempre hemos admirado, que fue mi estudiante en el colegio y ahora es una brillante mujer y que ha escrito sus poemas y ya está sacando de su corazón todo lo que lleva en el amor, en la alegría, en las tristezas, bueno, en todas las pasiones humanas. Recuerden también que tenemos una entrevista con lo que es Perla Rivera, que se los dejaré en la descripción del video. Bueno, continuando con esta pequeña entrevista, tengo un par de preguntas para ustedes, Edmundo, sobre lo que es Ajuterique. Primero, me gustaría saber, bueno, yo creo que a todos los hondureños nos gustaría saber, y los que nos miran también desde el extranjero, ¿qué significa ese nombre Ajuterique? Hay muchos trabajos de investigación de las topografías, desde Membreño, Ann Chapman, muchos que se han dedicado a estudiar la cultura lenca. Ann Chapman dice, y también en Membreño, que todos los iques terminan cerro, ¿verdad? Y Axutl es tortuga. Entonces, Axut Erikel significa cerro de las tortugas. En la realidad, este valle de Comayagua tenía mucha agua. Era zona de fango, de pantanosa. A la llegada de los españoles se encontraron varios grupos tribales que estaban distribuidos en la zona de Tenampuetl, estaba en Sarumela, estaban los Comalhuacanes, estaban los Quelépatl, estaban los Dejeto, etcétera, muchos grupos, ¿verdad?, que los redujeron los indígenas, y el pueblo de Axut Erikel, o sea, Ajuterique, nace de esa lengua lenca que ha desaparecido, la lengua putón, porque hay tres tipos de lenca: lenca putón, lenca pipil, y que son los que estaban de la confluencia del río San Juan hasta llegar a El Salvador. Por eso tenemos varios pueblos como Charrapaterique, Lepaterique, Huanqueterique, Ajuterique, Jocoterique, etcétera, etcétera. Entonces todos estos pueblos estaban en la confluencia del río San Juan hasta llegar a El Salvador, que llegaban hasta, bueno, parte del Valle de Comayagua, pasaban por Ciguatepeque hasta llegar a la famosa cascada que hay allá en Cañaveral, la famosa que es histórica. De manera pues que estos pueblos se movían, pero en el Valle de Comayagua, en este lugar donde estamos, había una zona de constructores, de fabricantes, de trabajos en cerámica, y por eso nosotros hemos logrado encontrar del periodo formativo, el periodo clásico y posclásico de la cerámica que ellos tienen. Entonces, Ajuterique significa Cerro de las Tortugas, pero cuando llegó el capitán Marcos de Reina, que fue el que redujo los indígenas aquí, los convirtió en una cementera con S, porque era el lugar donde se sembraban, ¿verdad?, cultivos para darle a la gente española que estaba construyendo la ciudad de Comayagua. Este fue como como podemos decir, el huerto, que se sembraban cultivos tradicionales y también de Castilla. Por eso ven encontrar aquí el culantro de Castilla, el mango de Castilla, etcétera, etcétera. O sea, de lo que traían los españoles para sembrar acá. También se trajo el café, se trajo la caña de azúcar, pero aquí habían ayotes, todo lo que termina en ote es indígena, ¿verdad? Ayote, zapote, aguacate, todos esos son indígenas, son originarios. De manera pues que Ajuterique fue en primera instancia de ese lugar donde se producían los alimentos para la gente que trabajaba en Comayagua, tanto los españoles, después los ladinos y también los indígenas. Pero esas fechas también concuerdan cuando hacían la explotación de las minas. ¿O no? Bueno, es que originalmente no se explotaban minas, era la época de conquista y colonización. Desde 1536 que se fundó el poblado de Comayagua, o sea, la ciudad después, con todas las haciendas de lo de Vaca, por las familias que se iban asentando, la hacienda de lo de Reina, el capitán Marcos de Reina, la hacienda de Valladolid, la hacienda del Valle de las Piedras, la hacienda de la Soledad, y esta hacienda que se llamaba Oloncicatl, ¿verdad? Oloncica, que después pasó el nombre de Ajuterique cuando ya se compraron los predios urbanos. De manera pues que no se trabajaba en minas, porque aquí hay un lugar que se llama Minitas. Eran muy pobres sí, en La Paz se encontró la Cueva del Viejo, ¿verdad?,
que trabajaban los indígenas, y ahí sí hubo oro, ahí se estuvo explotando en La Paz. Lo mismo en Ocoteca, ¿verdad? Era otra mina de oro y de plata. De manera pues que a los españoles no les interesaba tanto la cristianización, sino que la domesticación de los indígenas para que explotaran estas minas. En el caso de nuestros indígenas, no estaban acostumbrados a trabajar bajo la tierra, los trabajos forzados eran muy fuertes, por eso trajeron negros de África, y va a ver usted cómo colonizaron el sector de Yarumela, ¿verdad? Una comunidad garífuna, no garífuna, negra de África, que eran los que explotaban las minas de La Paz. Por eso tienen esa tez la gente de Yarumela, que son de cultura afro-negroide. Ok, miren qué interesante la bella historia que todos nos acabamos de aprender en estos momentos. Bueno, después de esa bella historia que nos acaban de contar, me gustaría saber para usted actualmente cuál es el mayor atractivo del pueblo de Ajuterique. Bueno, es que tiene momentos en la historia, es decir, recuérdese que aquí se encontró el primer fósil en Honduras de un oso perezoso gigante que está en el Museo de Comayagua. Estamos hablando de 1.200.000 años atrás de nuestro tiempo. Entonces este megaterio, que es el nombre científico, es importante mantenerlo como parte de nuestra cultura. Luego tenemos otro momento brillante, que fue la guerra entre Tosta y Ferrera, la última batalla de la guerra civil en Honduras en 1924, para ser exacto el 5 de octubre. Entonces eso es altamente significativo. Y también antes ya se representaba la obra de los Reyes Magos, que es la única en Centroamérica. Entonces no hay en otro lugar donde se represente esta obra, y se ha mantenido desde 1606. Ve usted cómo hay tanto por qué contar de un pueblo tan viejo. Y hablar de la actualidad, pues se ha trabajado en la parte de mejorar la estructura física, aunque el pueblo quedó abandonado en 1774. Había mucha más población, había más construcción, pero hubo un terremoto en 1774 y entonces la gente se fue de todo Comayagua. Tenían el temor de que este era el fin del mundo y que se iban a destruir los pueblos, de manera pues que estos pueblos se redujeron a pequeños espacios y apenas quedaron 55 familias. Era el curato de Ajuterique, que pertenecía a la catedral de Comayagua para ese entonces. Luego lo convirtieron en filial de la catedral, y así se mantuvo hasta 1830, en que ya se consolidaron las 7 vicarías en el país. Entonces todos estos elementos nos llevaron a tener 3 patronos religiosos. El primero fue Santiago, que es el que instituyó el pueblo allá por 1550. Luego se quiso instaurar la figura de la Virgen a través de la Virgen de Reyes, ¿verdad? Por eso se hizo esta obra de los Reyes Magos. Y después, en 1880, la iglesia necesitaba tener un lugar que fuera el santuario de la capital provincial, ¿verdad? Que era Comayagua, así como Tegucigalpa con Suyapa, como todas las capitales provinciales y capitales posteriores. Entonces Ajuterique fue destinada para ser un santuario de la capital Comayagua, y así se instituyó al señor Exeomo, porque no podían poner a un patrono que no fuera Cristo o no fuera María, y en Comayagua estaba la Virgen de la Concepción. Entonces por eso se trajo a Exeomo, que significa he aquí el hombre, justo cuando Pilato pues lo condenó, entonces lo mostró, y entonces esa es la relación que tenemos de los patronos. Por lo tanto, toda esta idiosincrasia religiosa fue vinculada al desarrollo histórico de los otros áreas, fue vinculada al proceso de turismo, y es la que hemos trabajado desde hace muchos años. Incluso montábamos teatro, en el cual Perla fue parte de esas obras de teatro, que salíamos a los pueblos a representarlas. Y ahora pues ya hemos cosechado todo ese cúmulo de historia y de actuaciones de los jóvenes, trabajos de investigación tanto universitario como de nivel medio, y ahora decimos que Ajuterique ya es un destino turístico, que lo hemos venido promoviendo, y para hablar de una actualización de lo bonito es la producción agrícola, la producción de profesionales. Tenemos muchos profesionales en el país de todos los niveles, que quizás es lo más importante, y sobre todo pues hemos transformado la forma de ser del pueblo, aunque estamos siempre queriendo mejorarlo constantemente.
y en el trabajo que estamos haciendo con el Valle de Comayagua alrededor del aeropuerto de Palmerola, queremos pues que esto sea un corredor turístico, pero que tenga toda esta esencia histórica y también una trascendencia en cuanto a la construcción, a la mejoría de la vivienda, mejoría de la calidad de vida de nuestra gente. Bueno, excelentes palabras las que nos acaban de dar. Y bueno, tengo una última pregunta ya para terminar esta pequeña entrevista. Bueno, nos encantaría que nos regale un pequeño resumen de lo que fue esa batalla aquí en Ajuterique, de lo que fue Tosta y Ferrera. 4 de octubre de 1924 en Comayagua se desarrolló la batalla en el Cerro El Nance entre las tropas del general Vicente Tosta, que era el presidente de la República, y su exministro de guerra, el general Gregorio Ferrera. Había una gran tormenta, entonces ellos se desplazaron para Ajuterique, el general Ferrera. El gobierno estaba muy lleno de armas, y entonces lo hizo la palabra recularse hasta Ajuterique. El presidente Gregorio Ferrera, el candidato a presidente Gregorio Ferrera, porque eso es lo que él buscaba, la presidencia de la República, mandó a 2 generales a La Paz a conseguir armas, pero aquellos se le dieron vuelta. Por lo tanto, aquí se desarrolló el 5 de octubre del 24 la última batalla, donde hubo una cantidad increíble de muertos. Las tropas del gobierno de Tosta cercaron a Ferrera, y aquí pues hicieron una masacre de gente porque ya no tenían armas, estaban sin pertrecho, estaban sin comida, ya las mulas con las que traían las armas estaban muy cansadas, y el río estaba muy crecido, por lo tanto no pudieron escapar hasta Tutule, que era la idea de la huida. De manera pues que aquí se desarrolló la última batalla. Habían ametralladoras Thompson que traía el gobierno, y las emplazaron, hicieron una mortancina, ¿no? Los fusiles que andaban el general Ferrera en unos 7 de taco, que había que estarlos, costaba, pues no podían competir con las ametralladoras del general. Sí. Y así fue como se dio la última batalla de la guerra civil, el 5 de octubre de 1924, aquí en Ajuterique. Pero esa también es la misma guerra civil que se desarrolló en Tegucigalpa. Es que desde marzo se inició la revolución de Ferrera contra Tosta, porque Tosta había tomado posesión en Amapala. El gobierno de los Estados Unidos impuso como presidente al general Vicente Tosta. Entonces Gregorio Ferrera, que era su ministro de guerra, se opuso porque consideraba que era una invasión, una usurpación a la ciudadanía, y por lo tanto se declaró en contra de su presidente. Se fue a pertrechar a la costa norte y anduvieron en muchas batallas en todo el país, hasta que aquí se dio la última en octubre. O sea, de marzo a octubre fue una época de la guerra civil en Honduras. Hay tanto escrito. Yo incluso conservo una revista, se llama Renacimiento, de 1924, donde se describe la evolución de la guerra. O sea, cuando ametrallaron, insólito, la guerra en Honduras se dio en aviones. Los aviones de la compañía que servían para fumigar les pusieron ametralladoras, y estuvieron en Cipile, en Miramesí, en diferentes lugares en Tegucigalpa, y terminó aquí en Ajuterique a caballo. La guerra, después de andar en aviones, terminaron a caballo y en mula, y destruyeron pues la oposición de ese entonces. Bueno, son tremendos el conocimiento que tiene Edmundo Suazo. Bueno, esta historia es súper extensa. Esto es un pequeño resumen de todo lo que fue esa batalla. Así que estoy muy agradecido por compartirnos sus conocimientos. Muchas gracias. Le enviamos éxitos desde Tegucigalpa. Y seguimos en nuestra aventura aquí en Ajuterique. Continuamos.